¿qué tal están? ¿Bien? Vale, fenomenal. Bueno, estamos hoy en una mesa que yo creo que es muy interesante. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial el que haya incluido en su programa un tema que a mí me parece absolutamente trascendente y de rigurosa actualidad y sobre la viabilidad del modelo de realización de actividades preventivas en el contexto actual. Quiero desde aquí agradecer al doctor José María Turón pues el apoyo que nos ha dado, la colaboración y la ayuda para organizar esta mesa. La atención primaria y la medicina familiar y comunitaria otra cosa no tendrán, pero sólidas evidencias del impacto que tienen sobre los niveles de salud, sobre la percepción de la salud, sobre la disminución de los ingresos hospitalarios innecesarios, son absolutamente claras. También es evidente que aquellas poblaciones más sanas, y si vemos el estudio de Gringos en el año 2015, se veía que las poblaciones más sanas son aquellas que tienen una atención primaria más sólida. Y ahí pues, se encontraban países como Dinamarca, como el Reino Unido, como Países Bajos y como España. Y España siempre estaba situada en los, y digo estaba, espero que siga estando. Porque evidentemente para decir que una atención primaria sólida necesita tener tres características fundamentales. La primera, bueno, yo no me he presentado, soy Verónica Casado. La primera característica es la accesibilidad, es decir, que sea accesible financiera, geográfica y organizativamente. Si hay listas de espera en atención primaria ya tenemos un problema importante. El segundo elemento es la globalidad. La globalidad es absolutamente clave y la globalidad es ver a las personas como un todo en un enfoque biopsicosocial, pero también aunar la prevención primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Es decir, tenemos que hacerlo todo. Y ahí sí que es importante el trabajo en equipo. Si estamos en riesgo, pues hay determinadas cosas como la prevención primaria y la prevención secundaria que pueden ser tocadas. Y la longitudinalidad, yo tuve la suerte de conocer hace una semana a Denis Pereira, que es un hombre que trabaja en continuidad longitudinalidad desde el año 1978, pero evidentemente el trabajo que fue un trabajo muy llamativo fue el de Sandvik. Sandvik nos dijo a todos que si durante más de 15 años tienes al mismo médico de familia, pues resulta que tienes menos tasa de mortalidad, tienes menos ingresos hospitalarios y vas menos a los servicios de urgencias. Incluso si se lo preguntas al ChatGPT, a mí se me ocurrió preguntárselo, eso, hice así y le pregunté, ¿tiene futuro la atención primaria? Y me dijo que mucho, que tenía mucho futuro porque evidentemente por muchas cosas nuevas que haya, la cercanía, la accesibilidad, la globalidad y todas las características propias y la longitudinalidad, las características propias de la atención primaria, pues son claves para la salud. La medicina de familia es una especialidad académica, es una disciplina académica, una especialidad y una profesión, y lo que somos es expertos en lo frecuente, somos expertos en lo permanente y somos expertos en lo amenazante. Y por lo tanto, tenemos que en esa especialidad, y que no es única, porque evidentemente en enfermería también debe de ser así, tenemos que hacer prevención primaria, prevención secundaria y sobre todo también tenemos que saber no hacer y evitar pues las enfermedades creadas que no aportan absolutamente nada. Tenemos un enfoque biopsicosocial, trabajamos con la atención centrada en las personas, trabajamos... A mí me dicen que la complejidad está en la alta tecnología, bueno, y a ustedes, a todos nos dicen que la complejidad está en la alta tecnología. No hay nada más complejo que un ser humano. Es decir, y hacemos medicina basada en la complejidad. También hacemos medicina basada en la evidencia y también hacemos aproximaciones de atención centrada a la enfermedad. Tenemos enormes fortalezas, han sido demostradas por las evidencias que decía antes, pero también tenemos debilidades importantes. En el momento actual hay una insuficiente financiación de la atención primaria, no tiene un poder real de regulación de verdad, ha habido una desastrosa planificación de recursos humanos y, por lo tanto, ha habido un déficit importante de médicos de familia. Si tú
disminuyes los médicos de familia, se produce una sobrecarga asistencial y se pone en riesgo determinadas actividades, y entre ellas pues, la prevención o la atención comunitaria. Y tenemos el riesgo de bajar la satisfacción de los usuarios con nosotros, con la atención primaria, y disminuir la eficacia de nivel, que es tan importante, con esa capacidad de resolución del 90% de los problemas. Los ratios de médicos de familia en relación a los médicos del hospital deberían de ser del 50%. Tuvimos algún momento en que éramos el 42%, ahora estamos en un 28%. Es decir, cuidado. O sea, estamos, yo creo que en riesgo. La presencia de los médicos de familia en las facultades ha mejorado mucho en los últimos años, pero sigue siendo absolutamente testimonial. Si siguen enseñando a nuestros alumnos con la perspectiva hospitalaria, pues se piensan que los médicos de familia pues hacemos poquita cosa. Es decir, las bajas, las recetas y poco más. Cuando nos conocen es cuando realmente cambia la cabeza. Hay un desconocimiento importante de la atención primaria y se produce, por lo tanto, un sesgo financiero, un sesgo político, un sesgo mediático, un sesgo de investigación, un sesgo de formación y un sesgo social. Por lo tanto, es muy importante que centremos bien las cosas. Ahora mismo en la atención primaria tenemos otro problema, que es la heterogeneidad que podemos tener entre los diferentes cupos, porque no tenemos buenos sistemas de información basados en resultados, seguimos no teniéndolos, y la sobrecarga asistencial, el medicocentrismo, la burocracia, pues son cosas de muy bajo valor. Y hoy nos trae aquí a esta mesa. Y esas cosas de bajo valor también nos llevan a la secretarización de la atención primaria y a la uberización de la atención primaria. Entonces, la elevada presión asistencial, las prácticas de bajo valor hacen que en este momento tengamos profesionales de atención primaria que están muy cansados, y hecho que se hizo muy evidente a partir de la pandemia. No se puede negar la importancia que tiene la prevención primaria ni la prevención secundaria, pero las prácticas de bajo valor en todos los niveles de prevención nos lleva a la mesa de hoy. La mesa de hoy tiene un título que yo creo que es bastante interesante. ¿Es viable el modelo de realización de actividades preventivas en atención primaria en el contexto actual? Es decir, ¿podemos seguir haciendo lo mismo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay que pelear por ello? ¿Hay que seguir haciéndolo igual? Entonces, para eso, hoy tenemos a dos ponentes estupendos y maravillosos, que son Rosa Aniel. Rosa Aniel es especialista en medicina familiar y comunitaria, ha ejercido durante 25 años como médico de familia en labor asistencial. Ahora mismo es técnica de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Vizcaya, de Osakidecha. Es máster en Participación y Desarrollo Comunitario en la Universidad del País Vasco. Es integrante del Grupo de Seguridad del Paciente de SENFIC y de SECA. Y luego a mí me pasa con Rosa como con las consejerías. Tú sabes ¿qué interés tiene la consejería con ver su organigrama? Si en su organigrama no hay formación, si en su organigrama no hay investigación, si en su organigrama no hay calidad, si en su organigrama no hay atención primaria, ese interés es bajo. Y sin embargo, cuando tú ves a Rosa, pues resulta que la ves que es socia de SENFIC, por lo tanto le interesa la medicina de familia, es socia de SECA, por lo tanto le interesa la calidad, es socia de la Asociación Española de Comunicación, por lo tanto le interesa la comunicación, y es socia de SEFE Areda y por lo tanto le interesa la formación. Es decir que, bueno, dibuja bastante a Rosa. Es editora de Sano y Salvo, que es un bloque de seguridad del paciente en atención primaria. Tiene un montón de artículos publicados que están recogidos en su ORCID. Tiene perfil en redes, X y LinkedIn. Y luego tiene un artículo que a mí me ha resultado muy interesante, que es por qué resulta cada vez más complicado hacer lo que hay que hacer y dejar de hacer lo que no hay que hacer. Estrategias para revertir las prácticas de bajo valor. Esa es Rosa Aniel. Y luego tenemos a Asensio López, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en terapia de conducta, experto en drogodependencia, máster en administración sanitaria con estudios de posgrado en administración sanitaria. Ha tenido múltiples puestos asistenciales y de gestión como coordinador de proyectos estratégicos. Ha sido director gerente del Servicio Murciano de Salud durante casi 4 años. En la actualidad es de los que vuelven, le pasa como a mí, es decir, volvemos a nuestra casa, y es médico de familia del Centro de Salud de la Unión de Murcia. Ha dirigido
sido múltiples proyectos de investigación, ha sido IP de varios de ellos y 3 de ellos internacionales. Ha sido vicepresidente de SENFIC del 2004 al 2007, miembro del Consejo Asesor de SENFIC. Le interesa mucho la comunitaria, ha sido director de la revista Comunidad, es miembro del comité coordinador del PACAP, pero hoy está aquí porque es el presidente del organismo de coordinación del PAPS, del programa de actividades de promoción y prevención de la salud desde 2023, si no me confundo. Y también tiene un artículo que yo quiero reseñar, que es Atención primaria y prevención, dilema o sinergia. Entonces, les paso la palabra. Cuando acabemos será el turno de preguntas. Pueden hacer las preguntas a través de la app. Es bueno que lo hagan a través de la app, porque si no, alguno tiene tendencia a dar una ponencia también. Entonces, a veces circunscribimos mucho más nuestra pregunta si lo hacemos a través de la app. Si entráis en la app, metéis programa, metéis el título en el que estamos, o sala 102, y entonces ahí aparece el nombre y la pregunta para hacérmela y yo estaré pendiente de las cosas que vayáis preguntando. Y si no, pues de manera clásica la mano y ya está. Pero os cortaré si os enrolláis mucho, pasamos la palabra a Rosa. Hola, buenos días. Gracias, Verónica, por tu introducción y por la presentación. Gracias a todas y todos por estar aquí esta mañana. Yo soy Rosa Añel, soy médica de familia y estamos hoy aquí a raíz de esto. Este artículo, publicado en enero del 2025, a nombre de Mina Johansson y Jonah Heath y otros autores, destapó la caja de Pandora, abrió la caja de Pandora. Entonces, aquí se puso entredicho, ¿no?, el impacto negativo que tiene el realizar tantas actividades preventivas en atención primaria, ¿no?, a costa de no tener tiempo para atender a los pacientes enfermos. Y se dice, bueno, pues es que estamos haciendo muchas cosas en atención primaria que las tiene que hacer salud pública. 2 años antes, en enero del 2023, Mina Johansson, junto con otros autores tan conocidos como Víctor Montori, ya habían apuntado que es conveniente tener en cuenta el tiempo necesario para tratar, el tiempo necesario para realizar actividades preventivas, porque si no lo tenemos en cuenta, pues estamos haciendo temblar la base del sistema, ¿no?, que es la atención primaria y la atención a los pacientes que más nos necesitan, que son los que están enfermos. Un poco antes se publicó en la revista Journal Clinic of Epidemiology este impactante titular: el 94% de las intervenciones médicas que están implantadas, que estamos realizando, no están respaldadas por una evidencia científica de alta calidad. Un mes antes, también Mina Johansson, con Víctor Montori de nuevo y otros autores, decían prácticamente lo mismo, más enfocado a las recomendaciones sobre modificar estilos de vida. Entonces, decía que solamente el 3% de estas recomendaciones se sustentan en una evidencia de alta calidad. Pero yo me he ido más atrás, he llegado hasta diciembre del 2008 y aquí tenemos a un trío de ases como son Juan Hervas, Bárbara Starfield y de nuevo Jonah Heath, que en el 2008 ya pusieron en entredicho si la prevención es realmente mejor que la atención a la enfermedad. Y lo publicaron en el Lancet. Y aquí decían que muchas de las intervenciones preventivas carecen de evidencia sólida. O sea que ahora se ha destapado la caja de Pandora, pero la caja de Pandora ya estaba llena de cuestiones desde hace tiempo. En resumen, lo que estamos aquí hoy es para debatir si hay que sacrificar o no el cuidado de los enfermos en aras de la prevención, de los que todavía están sanos, si la prevención es cosa de salud pública, si el tiempo de las intervenciones preventivas en pacientes sanos lo estamos restando a los pacientes enfermos y qué consecuencias tiene eso,
La escasa evidencia o solidez de la evidencia que avala estas intervenciones preventivas y si prevenir es o no es mejor que curar, en qué casos sí, en qué casos no, porque la prevención también puede dañar y además dilapida recursos. Y dicho esto, volveremos luego, le paso la palabra a mi compañero. Hay una cosa que no Asensio. he dicho y ha sido que les he pedido a los dos que hagan que vamos a hacer una deliberación y que van a partir de extremos. Es decir, ella nos ha planteado ahora extremos, ahora Asensio nos planteará extremos, pararemos y volveremos otra vez a decir el consenso. Es decir, ¿dónde podemos encontrar el término medio para ni una cosa ni otra? ¿Vale? Adelante, Asensio. No. Seguro que alguien me carga la presentación. Hay que descargar esta y cargar su presentación. Bueno, mientras que cargamos la presentación, vamos a debatir. Yo creo que la sala en este momento es un síntoma. No vosotros sois el síntoma, la sala es un síntoma. Si la prevención es o no es importante, si es o no relevante para un sistema sanitario, no lo está diciendo en este momento la sala. En un congreso de calidad, una convocatoria que intenta buscar si es relevante o no la prevención, este es el impacto que tenemos. Este mismo síntoma lo tenemos todos los días en las consultas. Y esto es lo que está latente en los últimos años en aquel entorno donde se hace prevención desde el punto de vista clínico, que son los equipos de atención primaria. Por tanto, es evidente que tenemos un problema. Pero, ¿por qué tenemos el problema? Este es el elemento fundamental. Bueno, una declaración de conflictos. Yo decir que un poco como comentaba Verónica, bueno, que agradecer, por supuesto, que nos hayan invitado y la presentación de Verónica y compartir con José María, que mi conflicto de intereses es que llevo toda la vida vinculado a Senfic. Entonces, solo huelo a Senfic. ¿Esto es un problema o no? Pero eso es una realidad, tengo que expresarlo. El artículo que nos decía ella, clarísimamente, Rosa, es así de gráfico, sobran todas las palabras. Si un médico de familia que dedicase a prevención con todos sus pacientes que aparecen por la consulta, necesita 27 horas diarias de trabajo, porque si no, no podrá poner en marcha ninguna de las medidas de la prevención. Pero atentos, ¿qué ha pasado ayer en mi consulta cuando estaba allí? Pues que entró Andrés con 44 años, que vino por un catarro y que tenía algún sibilante, pero fuma 25 cigarrillos al día. Y llegó Josefa, de 38 años, que tiene una contrahemorragia grado 3 y un índice de masa de 33, pero que hace 4 años era de 29. Bueno, ya veremos qué hago con su contrahemorragia. Y pasó a Ainhoa con 17 años y hace 6 meses tuvo un IBE y vapea y fuma cannabis. Bueno, pues venía porque le dolían las muelas. Le traté las muelas. Y vi a Luisa, de 29 años, que trabaja como camarera y tiene 2 hijos y tiene con frecuencia cefaleas, dispepsias, malestar emocional, maltrato. Y llegó Manoli, de 82 años, viuda, que vive en un 3er piso, sin ascensor, con gonalgia, 33 índice de masa, polimedicada, soledad. Y Rafael, de 31 años, que bebe lo normal, tiene elevadas las transaminasas. ¿Le trato el síntoma o miro para otro lado? Cuando además sabemos, y lo tenemos claro, fijaros las cargas de enfermedad, y decimos, no, cuidado con la prevención, que es peligrosa. Pero si vemos todos los elementos que nos causan enfermedad y muerte, está relacionado en la mayoría de los casos con nuestros estilos de vida. Y es cierto, nos hemos hinchado a dar recomendaciones. De nuevo cojo el artículo que nos decía Rosa. De las 379 recomendaciones que aparecen en ICE, que es el artículo que hacía Montori, resulta que evidencia fuerte, dura, tenemos de 13. Y de otras muchas recomendaciones de expertos. Bueno, esto nos puede dar una pista de lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo realmente? Pues mirad, he querido traer estos 2 artículos que me parecen muy interesantes. Uno tiene que ver con la evaluación de los trasplantes renales pasados unos cuantos años en España. Un estudio que hicieron todos los nefrólogos y urólogos sobre cuál es el resultado de los trasplantes renales. Y otro he cogido uno de intervenciones durante unos cuantos años del Reino Unido para disminuir la sal en la población. ¿Cuáles eran los éxitos de disminuir la sal en la población?
entre el 9 y el 16% al cabo del año conseguían las intervenciones disminuir la sal en la población. ¿Qué consiguen nuestros urólogos y nefrólogos con los trasplantes renales? 95% de éxito al año. ¿Cuál es la técnica más dura? ¿Hacer un trasplante renal o hacer que la gente deje la sal? ¿Qué sabemos más? ¿En qué estamos invirtiendo más e investigando más? Porque se trata de conocimiento. Y estamos en un entorno de calidad. ¿En qué estamos dedicando los tiempos en ver cómo hacemos mejor las cosas y cómo podemos mejorar? Porque fijaros, hace 4 años aprobamos la citisina. Nos hemos hinchado a recibir en la consulta gente, mándeme usted las pastillas. Mándeme usted las pastillas. Yo ahora volveré a ese concepto de mándeme usted las pastillas. ¿Qué nos dice el estudio de JAMA? Que a los 6 meses, los que habían dejado de fumar era el 11% con citisina y 13% con vareniclina. Se aprobó porque era un estudio de no inferioridad y dijeron, bueno, pues démosles pastillas. 13%. Por tanto, cuando vemos en qué estamos investigando, cómo estamos generando conocimiento, es que de todo lo que estamos haciendo en inversión e investigación, entre el 1% y el 2-3% se dedica a prevención. El resto, al resto del área de las áreas de conocimiento de la medicina, o de la salud, no de la medicina. Y en España, aproximadamente un 10% del total de los ingresos anuales que se invierten en investigación se dedican a actividades de prevención. Y como bien decíamos antes, resulta que la prevención de estilos de vida fundamentalmente son determinantes clarísimos con entornos comunitarios y muchos más que tenemos que resolver. Bueno, a partir hemos tenido un gran debate y ha habido artículos este año apasionantes de todo tipo y voy a hacer un resumen de 3 frases de cuáles son las conclusiones de esos artículos. Y no he metido uno que salió antes de ayer o antes de anteayer. Acaban de hacer una revisión de intervenciones breves, las 5 A's, las 5 R's en todo el mundo. Han conseguido 35 artículos que daban información robusta. Es decir, después de buscar qué se estaba publicando y qué podemos sacar como conclusiones, el metaanálisis que intentan hacer, 35 artículos. Una búsqueda en los últimos 25 años. ¿Y cuál es el punto de partida todos? Modelo trasteórico. El Prochaska y Clemente como referencia. Y nada está. Por tanto, conclusiones, mensajes clave. La demanda de la población es una de las cosas fundamentales que hay que reconducir. Fijaros, cuando llega la persona de la pastilla del tabaco, no viene para que le ayudemos a dejar de fumar, viene por la pastilla. Y cuando le quieres complicar la vida, recéteme usted la pastilla. Es el resultado. Segundo, la longitudinalidad es uno de los elementos claves de fortaleza. Obviamente no podemos estar solos. Esto no es solamente una acción que tiene que hacer la medicina de familia, la atención primaria, los enfermeros, los trabajadores sociales. Tiene que haber intervenciones de la salud en todas las políticas, pero la intervención transversal de todas las acciones. Nos dicen cuestión determinante. Por muy poderosas que sean las políticas públicas y las medidas de la salud pública, la realidad de cada día es que hasta que sea un impacto, la persona que tienes delante en la consulta, muchas veces por sus condiciones sociales, económicas, educativas, no les llega esa información o esos recursos. Y la única capacidad que tiene de intervenir el sistema de salud con ellos es desde el entorno de la atención primaria. Y luego me centro en la última. No se trata de hacerlo todo en todo el momento. Se trata de ser oportunista, individualizar, coyuntural, en cada momento hacer un valor de referencia. Porque la prevención es igual a longitudinalidad, resiliencia, porque vamos a fracasar. Por eso no tiene éxito en este momento la prevención. Porque cada vez que queremos hacer la prevención, directamente fracasamos. Y esa sensación de fracaso a un profesional, queremos, con los urólogos, tener éxito en el 95% de los casos en el trasplante. No queremos insistir en que pierda usted peso, salga usted a caminar, deje usted la sal, deje usted de fumar y tener el 85% de fracaso, que es lo que tenemos cotidianamente cuando hacemos intervención. Por tanto, el feedback que nos da el retorno de la intervención realmente es dolorosa. Saco el artículo que han sacado las dos, nuestras 2 compañeras de mesa. Este es el artículo de la continuidad, de la longitudinalidad, que nos dice claramente que si mantenemos la intervención de un médico de familia durante muchos años, vamos a tener resultados. No sabemos, esto es una caja negra. No sabemos por qué sucede esto, pero tampoco estamos haciendo investigación.
Tampoco estamos estudiando qué hay detrás de esta caja negra, porque hay empatía, porque hay confianza, porque tiene habilidades de comunicación, porque ha sido capaz de generar una trayectoria vital con cada una de las personas para buscar un objetivo dentro de 4, 5, 6, 7, 8 años, y esa persona ha cambiado, también con lo que ha ocurrido en su entorno. Es una caja negra, es falta de conocimiento. Por tanto, y esta es mi última diapo, para entrar en el debate ahora con Rosa y con todos vosotros, voy a ponerme el papel de Senfi, en este caso, de médico de familia. Los médicos de familia, en este momento en nuestro país, somos la única especialidad clínica que tiene la posibilidad de hacer intervenciones de prevención clínica a lo largo de la vida de las personas. Y por eso el reto está en la longitudinalidad. Tenemos otras especialidades, pero a lo largo de interaccional clínicamente podemos trabajar desde salud pública, desde muchos entornos, desde entornos comunitarios, pero esto es una cosa que los médicos de familia no estamos siendo capaces de apreciar y de observar. Estamos huérfanos de conocimiento, pero huérfanos en profundidad. No sabemos muy bien qué nos manejamos. Seguimos tocando los modelos de hace 30, 40 años. Y esto es uno de los problemas que tenemos más importantes. Hay que centrarse en el proyecto vital de la persona, no en la persona que veo en este momento. ¿Qué puedo conseguir yo dentro de 3, 4, 5, 6 años con él, con su familia, con su entorno? Y ahí es donde se permite la capacidad de transformar. Un elemento que creo que es muy importante, la equidad. Si tenemos poder, ya no solo por la accesibilidad que tenemos, que ya sabéis que es monstruosa y muchas veces nos agota, sino porque las personas que no les llegan otros mensajes, yo trabajo en un entorno que tengo muchos gitanos y mucha gente, es que nunca van a recibir nada. No van a recibir nada, no van a tener capacidad de llegar ningún mensaje a ellos, salvo alguna ayudica que de vez en cuando se le ofrece. Esta es una potencia que nosotros tenemos. Y por último, claro, no tenemos que ser ni vanidosos, ni tontos, ni estúpidos. Necesitamos a todos los demás. Los compañeros del propio equipo, pero también el entorno. No puede ser de otra manera. Eso es todo, de momento. Muy bien. Retomamos la ponencia de Rosañel. Pues muy bien, Asensio, ¿me la has dejado en bandeja? Vamos a ver, en la cortina esa que he dejado antes. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que la prevención excesiva pone en riesgo la atención sanitaria a las personas enfermas. ¿Pero qué es lo que de verdad pone en riesgo la atención a nuestros pacientes en atención primaria? ¿De verdad? ¿Es la prevención? ¿Es el exceso de demanda? ¿Es la falta de tiempo de atención por paciente? ¿Las falsas expectativas, no solo de la ciudadanía, de los propios profesionales también? ¿La invención de enfermedades? ¿La contaminación de las guías de práctica clínica por la influencia y los intereses de farmaindustria? ¿La divulgación y publicación de artículos científicos sesgados porque solo se publica lo que interesa publicar y los resultados que hemos encontrado que no nos interesan hacemos como que no existen y los guardamos en un cajón? ¿Las decisiones de gestión? Pues un poco de todo. Porque cuando sucede un accidente, y esto es de seguridad del paciente, que antes no lo he dicho, pero mi libro fundamental, el de cabecera, es la seguridad del paciente, cuando algo terrible ocurre, no es solo por un factor. Están influyendo diversos factores de diferente naturaleza y esto es lo que nos está pasando, en mi opinión, con el asunto de la prevención. Como médica de familia, cuando estoy en mi consulta con un paciente o con una paciente, no pensemos que yo estoy decidiendo libremente y mi mente es blanca y la de mi paciente igual. Hay un montón de cosas que están influyendo aquí. Esto no es un espacio cerrado, aislado de las maldades del mundo, ¿vale? Y de las influencias externas. Por otra parte, estamos olvidando algo fundamental, y es que las intervenciones sanitarias tienen muy poco impacto en la salud de la población, comparado con otras cosas. Y esto lo describió Lalonde, pues no sé si antes que yo nací o por ahí, y antes otros. Algo ha hablado mi compañero Asensio. Es cierto que las políticas públicas, que la política es la medicina de los pobres, luego las decisiones a nivel político están marcando lo que está pasando. Es cierto que la salud pública tiene que asumir su responsabilidad.
Es cierto que los gestores, a mí desde luego, lo que me ha tocado, muchas veces no sabes si van o vuelven, y de vez en cuando deciden algo o cambian algo, lo dejan peor que estaba. Es cierto que lo que pasa con los medios de comunicación no es ni medio normal. Habréis visto el anuncio, ¿no?, polémico sobre el tratamiento de la obesidad, por ejemplo, el más reciente. Y es cierto que no todas las sociedades científicas son iguales tampoco y que, bueno, pues a veces guías clínicas elaboradas o divulgadas, ¿no?, desde supuestos comités de expertos, ¿no?, de sociedades científicas, pues a veces no son tan científicas, ¿no?, y no son tan sociedades, sino más bien suciedades. Hay de todo. Esto es una lluvia fina que está impactando en las decisiones que se toman en la consulta y no estamos libres de todo esto. Vale, pero es que además, aunque tenemos buena puntería, no estamos apuntando a la diana correcta. Quiero decir que no creo que tengamos que matarnos a ver si salud pública tiene que hacer más y medicina de familia menos, o cómo va esto. Creo que esa no es la diana correcta, porque el asunto se juega en otra liga, y se juega en la liga de los intereses, ¿no?, de que cada vez haya más personas susceptibles de diagnosticar y de tratar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que creo que es nuestro principal problema. Claro, yo nací en esta época, ¿no? Y entonces esto lo tenemos entre ceja y ceja, esto de que más vale prevenir. Esto es de hace muchos años, pero es que esta noticia, este titular, es de hace nada. Y aquí está diciendo, pues también una sociedad científica, que la medicina más eficaz sigue siendo la prevención. Final, 29 de septiembre del 2025, la medicina más eficaz sigue siendo la prevención. Pues será o no será, dependiendo para quién y cómo se aplique, mi opinión. Entonces va a ser que tiene razón este señor Russo, que era médico y escritor, que decía que no hay personas sanas, sino insuficientemente etiquetadas, ¿no? Y que sufrimos de una epidemia de hiperdiagnóstico e hiperetiquetas, ¿no?, a nuestros pacientes. Y entonces estamos etiquetando como enfermedades cosas que a veces son circunstancias de la vida, ¿de acuerdo? Y que habría que manejar de otra manera y no poniendo medicación. ¿Por qué lo digo? Pues mira, hay 2 artículos que se han publicado en JAMA. Este es del 2017, es algo más conocido que el segundo que os voy a mostrar, que decía que, bueno, el tratamiento con estatinas en personas mayores como prevención primaria, beneficio ninguno, pero efectos secundarios sí. Este otro, que es del 2013, es muy fuerte y está muy bien ahora con la polémica que está habiendo con los nuevos tratamientos para la obesidad, porque lo que dice es que el sobrepeso y la obesidad leve son un factor protector, no me estoy equivocando, dice, son un factor protector frente a la mortalidad por todas las causas. Es decir, que es que resulta que igual el sobrepeso y la obesidad leve no son tan problema como se nos hace ver que son. Si aumentamos el rango de población que entra en un criterio de enfermedad, lo que estamos haciendo es disminuir la prevalencia preprueba. ¿Sabes? O sea, esto es un problema matemático. Yo que estudié medicina, para olvidarme las matemáticas, resulta que hay que volver a recuperarlas. Hay que recuperar el teorema de Bayes y hay que enseñar esto a las nuevas generaciones. Vale, las guías de práctica clínica. Bueno, pues las guías de práctica clínica son un patrón. A veces te ayudan y a veces te vuelven loca. A veces diferentes guías de práctica clínica te dan indicaciones incoherentes. Pasa mucho si tú tienes un paciente con 3 o 4 factores de riesgo cardiovascular y coges una guía para la diabetes, otra para la hipertensión y otra para la dislipemia. Pues que no te pase nada. Vale. En cualquier caso, las guías de práctica clínica que sean muy buenas también, a lo que te están induciendo es a hacer. Te inducen a hacer. Y esto suele acabar pues, poniendo medicación al paciente, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿por qué es importante atención primaria? ¿Por qué es importante la medicina de familia? Porque, como ha dicho mi compañero, es la única especialidad capacitada para hacer al paciente el traje a medida. Esto es muy importante. Y este poder
te lo da la longitudinalidad, no te lo da solamente la especialidad, que también bastante. Somos los sastres de nuestros pacientes para la prevención, para el tratamiento, para la rehabilitación. Entonces, no es hacer o no hacer, es hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. Pero si no tienes un cupo de pacientes estable y no te mantienes en el mismo puesto mucho tiempo para conocerlo, pues nunca vas a poder llegar a hacer el traje a medida. ¿Y esto es lo que pasa? Pues que sufrimos de congestión y de confusión porque no tenemos suficiente tiempo para hacer todo lo que se supone que deberíamos de hacer. Preventivas, asistenciales y llamarle burocráticas. ¿Por qué? Ya lo he dicho. Porque es mucho más fácil hacer que no hacer. Y ya ni te cuento frente a deshacer. Y es que cada vez que se introduce una nueva intervención sanitaria, sea preventiva o sea curativa, nos abandona la previa y entonces se nos acumulan. En cuanto a hacer, tenemos otro problema. Que hacemos mucho a quien menos lo necesita y hacemos muy poco a quien más lo necesita, también lo ha dicho mi compañero. En cuanto a no hacer, pues se tarda mucho en aprender. Nos preparan en la facultad en el sentido de hacer. Tenemos que atinar en el diagnóstico. Lo más importante cuando sales de la facultad es quieres ser un buen médico, quieres ser como House y hacer diagnósticos raros, de cosas raras y difíciles, porque eso te demuestra a ti mismo que eres buena médica. Entonces, bueno, ya lo dijo Henry Mass, un famoso cirujano que escribe mucho sobre asuntos de seguridad del paciente. Hace falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hay que hacerla, pero es que hacen falta 30 para saber cuándo no debes hacerla. Y respecto a deshacer, pues me remito a este monográfico de la revista de AMF y este artículo que yo escribí, que se llama Pruebas de laboratorio y seguridad del paciente en atención primaria, porque las pruebas de laboratorio son una de las herramientas diagnósticas que más utilizamos de forma inadecuada. Y con esta imagen que me diseñó mi compañera María Scori, en la que yo le dije, es que para deshacer un nudo hay que saber cómo está hecho. Y eso es lo que creo que nos está pasando con los excesos en la prevención. Entonces, ¿cuál es mi opinión, por si no ha quedado claro? Mi opinión de verdad es que tenemos que hacer todas aquellas actividades preventivas que consideremos que cada paciente necesita, de forma individualizarla, hacerle un traje a medida, hacerle lo que necesita cuando lo necesita y hacerlo bien. Y no hacer las que no hay que hacer, y tenemos que tenerlas en esa balanza. Tenemos que compaginar la prevención con los cuidados, porque si no hacemos prevención en atención primaria, nos vamos a convertir en especialistas focales, o sea, en médicos, ¿no?, hospitalarios, pero encima lo vamos a hacer mal, porque no lo vamos a hacer igual de bien que cada uno de esos especialistas focales. Nosotros somos médicos de la totalidad. Ponerlo todo en la balanza y equilibrarlo. Y no descuidar, por supuesto, a los pacientes que están enfermos. Y ya termino, pues me haría muy feliz si leéis sobre todo esto que hemos escrito en el blog. Os destaco estas 2 entradas. En la de abajo, nuestro compañero Jesús Palacio ha utilizado por primera vez el término de prevención, que significa lo mismo que de prescripción o de diagnóstico. Es decir, tenemos que deshacer, tenemos tal congestión, tal confusión y tal acúmulo que lo que tenemos que empezar a hacer es deshacer, que esto sí que es difícil, pero de narices. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si Asensio quieres añadir algo más en esta parte. 2 cosas. Tenemos una segunda crisis en atención primaria, que es la crisis del equipo. Y además es una crisis silenciada. No hablamos de ello, no le ponemos rostro, no le ponemos palabras y estamos haciendo una pérdida de oportunidad continua. Y yo creo que es una de las grandes crisis que hay que intentar abordar y resolver, porque nuestra fuerza
nuestra fuerza como equipo de atención primaria está en resolver el equipo de atención primaria. No hablo, yo estoy en Murcia, pero puedo hablar por la mayoría de los centros de salud de toda España, que tengo la suerte de compartir con muchos compañeros. Todos hablamos, me llevo muy bien con mi médico, me llevo muy bien con mi enfermero, y en algunos sitios hay experiencias muy interesantes y valiosísimas, pero tenemos un problema. Y esto es una pérdida de oportunidad muy grande a partir de ahí. Y la segunda, para entrar en el debate con Rosa. Yo me he quitado la chaqueta, ¿eh? Yo llevo los guantes en el bolsillo. Me preocupa el concepto del DD. ¿Por qué? Porque creo que lo que tenemos que es que rescatar el espíritu favorable, en positivo, de las cosas que realmente podemos hacer y tenemos que hacer. El criterio de prescripción, que es muy poderoso, tiene toda una ideología y una posición, que estoy de acuerdo con él, detrás, con unos enemigos claros y una posición para proteger a un colectivo. Por tanto, me preocupa este debate porque nos puede llevar un poco más al catastrofismo. Esto es verdad, lo tenemos que abandonar. Cuando realmente la naturaleza de los problemas son muy complejos y cuidado, si encima bajamos los brazos un poquito más, pues cada vez haremos menos, perdemos más oportunidades, ¿no? Y entonces, ese me preocupa el DD, como los conceptos. Un ejemplo, cuando sale el artículo a primero de año, el famoso artículo de Johansson y Jonah, ¿qué ocurre? Centenares de grandes médicos de familia que están en las redes de nuestro país se apuntan. Es verdad, estábamos cansados, esto no sirve para nada, estábamos perdiendo el tiempo. Y esos tienen residentes, son influencers. Es decir, esto me preocupa desde el punto de vista de lo que significa, porque lo que tenemos es unos pies muy de barro, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Muy bien, pues abrimos a la sala las cosas que nos queráis decir. Venga. Bueno, soy la presidenta de la SECA, de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, y lo primero quería agradeceros la mesa, agradecer a José María Turón que haya planteado una mesa de atención primaria en este congreso. Yo soy médico de familia, trabajo en la Calidad Asistencial de la Atención Primaria de Madrid y de verdad estoy encantada de que se hable de atención primaria y me da pena que esta sala esté así. Y bueno, pues lo que has dicho tú es un síntoma. Te quería preguntar así exactamente. Ayer, cuando viste a esa chica de 17 años que vino por dolor de muelas, porque yo creo que va a dar la respuesta, y que había tenido un IVE y, por lo tanto, merecía que le hablaras algo de la prevención de los embarazos no deseados y tenía una serie de consumos, ¿por qué no te metiste en esas cosas? Entiendo que por falta de tiempo, ¿no? Fíjate, para mí cada consulta es un acordeón. Si yo decido que tiene que estar 20 minutos, tiene que estar 20 minutos. Si tengo que despacharla en 5 minutos, lo despacho en 5 minutos. ¿Por qué no lo hiciste? No, sí, el planteamiento, si no, independientemente de lo que hiciera, ¿no? Para mí el reto con esa chica es la confianza. Vínculo. Yo necesito con una chica de 17 años que confíe en mí. Y para eso necesito ser terriblemente prudente, terriblemente progresivo en la manera de intervenir con ella. Y entraré hasta donde quiera y le diré siempre que estoy ahí disponible. Porque si no, no voy a conseguir. Esta es una de las cosas que más nos faltan, las herramientas. Eso es una herramienta de comunicación, que hemos profundizado poco en ellas. Entonces, para mí el objetivo con esa chica es que venga, vuelva a venir, yo sea una persona de confianza y empezar a sacar poco a poco los distintos temas que tiene que hacer. Porque le estamos generando un cambio, le tengo que provocar un cambio. En cuidado con el cannabis, que se ha quedado embarazada, que utilice preservativos, que no abandone sus estudios, que resulta que está teniendo un conflicto en casa bastante importante que tengo que ver cómo lo abordo, que acaba de tener una ruptura porque el chico le estaba tratando de una manera un poco agresiva y parece que quiere volver con el chico. Es decir, que es una chica normal, que está en primero de bachiller, que está en un estado de confusión, pero yo lo que necesito es que me tenga a mí como referencia para poder intervenir con ella. Y a lo mejor en ese momento de esa consulta dedico el tiempo solamente a generar espacio de vínculo, de confianza. Vale, pero hiciste algo. Claro, por supuesto. Si la plantea como paradoja. Que no te planteaste si en las guías de práctica clínica o en los artículos y tal publica que esa intervención va a tener un 1% de efectividad. ¿No te planteas eso? No. Porque aunque tenga un 1%, tú lo vas a hacer en cualquier caso. Y si no lo haces, yo creo que es por falta de tiempo. Pero fíjate, ese es el mito de la falta del tiempo. Claro. Mi consulta a veces lleva 1 hora de retraso. Mis pacientes saben que a veces lleva 1 hora de retraso. ¿Por qué? Porque saben que como a cada uno de ellos lo trato lo que considera que tengo que ser tratado. Y yo no llevo muchos años en el mismo cupo, pero ya me conocen y, bueno, lleva ese tiempo. Porque lo puedo despachar en 3 minutos, porque le veo la garganta y sé quién es, la familia, todo está en orden, y hay que me tengo que sentar un ratico allí y escuchar, a ver, y preguntarle, y en qué trabaja, qué está haciendo, y qué pasó con su novio, con su pareja, y cómo van las cosas.
Bueno, pero lo que busco, fijaros, ayer mismo, otra consulta, no, eso fue el lunes, una chiquilla que había tenido ansiedad que vinieron el viernes, la cito el lunes, cría de 15 años, había tenido crisis de ansiedad, estaba con crisis de agorafobia en el instituto, que se quería salir, buena estudiante, conozco bien a su familia, y le pregunté, ¿y por qué has venido? Dice, porque el otro día cuando me dio la última crisis, mi padre me dijo, acércate al médico que ya verás qué bien te trata. Y la chica vino, saqué a la madre fuera y estuvimos casi 30 minutos hablando. Le dije, mira, una tila por la noche y dentro de un mes nos vemos. Eso es lo que busco. Para mí es importante porque una chiquita de 15, 16 años, ¿cómo puedo hacer intervenir en ella en su trayectoria vital? No le voy a resolver la crisis, se había roto con su pareja, se había peleado con una amiga, en fin, cosas de un adolescente. Pero lo relevante, yo quería cogerla el vínculo. Al final me dice, mi padre tenía razón. Y yo la cité dentro de un mes. No hicimos nada más que crear ese espacio. Y acumulé 30 minutos de retraso, porque merecía la pena dedicarle ese tiempo. Y la había visto el día anterior, y como no podía, porque ya llevaba una hora de retraso, dije, ¿te parece que nos vemos ese día? Por tanto, eso es metodología, es aprendizaje, son herramientas. Tenemos que ver cuáles son las herramientas, cómo nos entrenamos para gestionar esas herramientas, ¿no? ¿Más preguntas? ¿O más? Bueno, ¿se me oye? Sí. Te he hecho la pregunta antes por el teléfono. Oye, Pero bueno. por favor. Como me habías amenazado que no lo ibas a hacer. Bueno, pero ya aprovecho ya que tengo el micro y la hago exactamente igual, ¿vale? Hemos hablado anteriormente de que las guías de práctica clínica cada vez van incluyendo más recomendaciones preventivas de todo pelaje y la guía del PAPS no ha sido una excepción, ha crecido en los últimos años también extraordinariamente. Y la pregunta era para Asensio, ¿habéis pensado en incorporar al PAPS esta recomendación en el artículo de Mina Johansson de, además de graduar la evidencia, graduar la factibilidad de lo que estáis proponiendo? ¿Tiempo necesario para tratar? Sí, el PAPS es una estructura de gente muy sabia, son muy listos, es un privilegio para mí estar con ellos, porque saben más que yo de prevención. Ellos saben de otras cosas, pero ellos saben cada uno, son 8 grupos distintos, con cada uno de sus temáticas, mujer, mayor, distintos, ¿no? Entonces, y todos saben en profundidad en los últimos artículos, y cada 2 años se hacen recomendaciones. Pero hemos identificado 2 problemas fundamentalmente. Ha sido unas recomendaciones acumulativas. Entonces, las recomendaciones han ido incrementándose, cogiendo todas las guías que nos estaban diciendo, lo cual es una auténtica dificultad. Y nos ha faltado una metodología del para qué. Es decir, ¿yo para qué hago? Cuando yo le pongo a un clínico de cualquier especialidad estas recomendaciones, el para qué. Y en este momento estamos revisando, están preparándose las recomendaciones del año 26 y queremos meter 4 conceptos al menos. Primero, capacidad de implementación. Mire usted, ¿esto se puede llevar a la práctica o no? Y esto es una cuestión determinante. Segundo, efectividad. Tercero, equidad. ¿En qué grupo de población tienes que hacerlo? Y cuarto, de manera selectiva, hacer un paquete mínimo, que tú puedas incluso hacer lo propio en función de tu entorno de trabajo y de tu manera de trabajar. Porque ese es el determinante para que la herramienta que reciba el profesional no sean 150 páginas. 150 páginas. Está publicado en atención primaria. Tú coges el monográfico del PAPS del año 24, que es el último, y te lo tienes que leer con la letra esa 8 que nos sale. Pues no te lo lees, no le haces ni caso. Hacer más caso al visitador médico en el congreso que te está ofreciendo, porque ese es imposible. Y luego es muy importante metodología, muy importante metodología. Es decir, tenemos que saber utilizar esas herramientas, porque si no las utilizamos tenemos un problema. Y entonces no nos sirven para nada. Y yo lo decía antes, tenemos que investigar. A mí el elemento más importante es que hay que generar investigación. Si alguien habéis hecho preguntas por... No funciona. Levantáis la mano y preguntáis. Pilar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido muy inspirador, ¿no? Y también un reto para todos el tema de hacer, no hacer y deshacer. Y hablabais de la multifactorialidad, ¿no? Y yo creo que ahora que estábamos hablando del tema de la implementación de las guías,
creo que las autoridades sanitarias, a la hora de desplegar las guías que quieren garantizar la calidad de la atención que quieren que sus profesionales den, tiene que estar traducida en tareas y procesos concretos, ¿no?, para los profesionales del equipo. Y eso es un tema muy importante para poder llegar no solo a poder abordar el tema del tiempo, sino también llegar a la población que necesitamos, ¿no? Estamos hablando de que la prevención merece la pena, pero la hacemos en el que viene a consulta, no en el que no viene. Y tenemos una gran población que no acude a consulta y cada vez con más problemas de accesibilidad, ¿no? Y que acuden más a la atención continuada, a las urgencias, que suponen también mayor riesgo para esa salud. Eso por un lado. Y luego el otro punto de la evidencia. Hacemos investigación y evidencia siempre en el entorno sociosanitario con el apoyo de la industria, ¿no? Pero ahora mismo otras profesiones, ¿no?, como son los fisioterapeutas, los expertos en educación del deporte, nos están lavando la cara, ¿no?, haciendo investigación sólida que demuestra que esas actividades no farmacológicas mejoran la salud y tienen resultados con unas evidencias contundentes que luego no las podemos implementar bien en atención primaria, ¿no? A ver qué pensáis de estas dos cosas. Gracias. A ver, respecto a la investigación, pues pasa como con todo lo demás, que atención primaria pues es la hermanita pobre. Entonces, los intereses de investigación, las preguntas de investigación de atención primaria no tienen nada que ver con los intereses y las preguntas de investigación de atención hospitalaria. ¿Y quién financia la mayor parte de la investigación? Farmaindustria. ¿Y le interesa a Farmaindustria que yo investigue sobre de prescripción? No creo. ¿Le interesa a Farmaindustria que fisioterapia consiga resultados a expensas de no medicar a la gente? Pues no. Entonces, claro que queremos investigar en atención primaria, pero si estamos diciendo que 27 horas al día hacen falta para la burocracia, la atención a crónico, la atención a agudos y las actividades preventivas y que no podemos con nuestra vida, pues a ver cuándo investigo. Pero por supuesto que atención primaria tiene que investigar. Atención primaria e enfermería está investigando. Y en el nuevo plan formativo de los residentes, MIR, ahora se les pide mínimamente un proyecto de investigación, pero hay que invertir recursos en la investigación en atención primaria. Y yo sé que también algunas sociedades científicas dan becas y es una gran ayuda. SECA lo hace, SENFIC lo hace, ¿sabes? Pero hay que ir por ahí, pero hay que despegarse un poco de los ensayos clínicos típicos, ¿no?, que están comparando un medicamento frente a placebo, que esa es otra, que no hemos hablado. Pero muchas de las recomendaciones que luego están en las guías de práctica clínica vienen de resultados sustitutivos, ¿no? Claro, no de los resultados pero como era muy difícil hacer la investigación bien hecha para que los resultados sean puros, nos conformamos con variables intermedias o con resultados sustitutos, ¿no? Entonces es como si en vez de poner a Williams, pues pongo a uno que pasaba por allí. O sea, vamos a ver. Hay mucha tela. Haría falta otra mesa solo para hablar de investigación, porque se va la cosa. Y lo otro que has dicho, lo primero, ya no me acuerdo. El modelo organizativo para llegar a hacer prevención en aquella población. Claro. A ver, pues el modelo organizativo ya lo dijo Tudor Hatt, que es que estamos olvidando a la gente que está en los márgenes, que es la que más nos necesita. Entonces, si es que la prevención no es buena ni mala, dependerá del uso que se le dé. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar el foco. Tenemos una visión en tubo y estamos todo el rato, yo se lo contaba a Verónica y a Asensio, da igual el tamaño del cupo, puedo tener 1.500 o 2.000, pero acabo conociendo bien a 150, que son los que asiduos y son seguro los que menos lo necesitan. Y en los márgenes hay gente a la que no se le está atendiendo. Entonces, el cribado de cervix, pues en la población de mayor riesgo, ¿no?, como pueden ser las mujeres que ejercen la prostitución, pues decirme, ¿no?, si se está haciendo. O sea, yo he estado 17 años en mi cupo y he conocido a un paciente mío que es sin techo, uno, en 17 años. Y he conocido a una paciente mía que ejerce la prostitución, una. O sea, vamos a ver, soy consciente que no estoy aplicando la prevención a quien más lo necesita.
Entonces, organicémonos como queramos, pero la mejor prueba utilizada de forma inadecuada, mal. ¿No? Sí, dos pinceladas. Yo creo que estamos inventando modelos del sobrecupo que son muy peligrosos. Esto de que como si te ves máximo 30, luego por la tarde te ven, esto yo creo que tiene un problema de crear una demanda paralela a lo que es nuestra estructura del sistema, y eso es una debilidad, una reflexión, a lo mejor no estamos de acuerdo, sería motivo, pero estamos creando a la población una fórmula de encontrar un recurso inmediato para una pura demanda de compra de un problema. Eso nos puede hacer perder la continuidad con el paso del tiempo. Luego, por otro lado, tampoco hace falta tener, como algunos teóricos de la medicina de familia decían hace años, que hay que tener 2.500 pacientes para ver todas las posibilidades de pacientes para poder atender. Esto, durante muchos años, algunos de nuestros clásicos han mantenido eso con mucha vehemencia. Con menos de 2.500 pacientes hacen mala medicina. Bueno, a lo mejor sí hacen mala medicina con 2.500 pacientes. Por lo tanto, es muy importante. Yo estoy relativamente no en desacuerdo, con matices sobre que no estamos atendiendo, nuestro nivel de accesibilidad es tan brutal que la cuestión es que seamos capaces de saltar de la demanda expresa a lo que le puede importar o necesitar o nos puede importar de la persona, ¿no? Y para eso tenemos que ser flexibles, ¿no? Porque yo no tengo la sensación que los que son accesibles en mi cupo son accesibles, permanentemente accesibles. Otra cosa es que yo lo haga bien, que eso es totalmente distinto. Y luego la investigación, comparto contigo, tenemos herramientas intervenciones comunitarias, de actividad física, de contextos sociales, dan salud. Y yo vengo un trozo de la comunitaria también y eso da salud. Y tenemos que poner un foquito ahí de dar salud, ¿no? Un poco los tres modelos, dentro de la consulta, mirando por la ventana y saliendo a la calle. Yo quería también haceros un comentario, si me permitís. Dos cosas. Hay un artículo del NACI que se publicó en el 2025 que se llama Impacto en la salud poblacional de los nuevos medicamentos recomendados por el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención en Inglaterra durante los años 2000-2020. Un análisis retrospectivo. Se gastan 75 millones de euros. Hay una ganancia con estos nuevos medicamentos que se meten pero no salen de ahí en el momento que se aprueban. Son medicamentos oncológicos, son terapias nuevas y demás que aportan como mucho 6 meses más de esperanza de vida. Y la reflexión que hacen estos autores es que si estos millones que se habían aplicado a estos nuevos medicamentos y que seguían manteniéndose, porque tú metes un medicamento y ya nadie lo retira, si se seguían manteniendo sabiendo que no aportaban más que como mucho 6 meses de vida, si se hubieran aplicado a la atención primaria y a la salud comunitaria, hubieran sido 5 millones de QALYs, de ABAC. Entonces, este es un debate importante, es decir, es un debate de dónde ponemos la investigación, de por qué investigamos. Y luego otra reflexión. Pasamos de la salud individual a la salud de la comunidad. Ahí hay un hueco que no tenemos bien cubierta, que es la salud del cupo. Afortunadamente, en nuestro país tenemos listas de pacientes. ¿Conocemos a nuestros pacientes? No les conocemos. Conocemos a los que nos vienen a visitar, pero no hemos hecho... ¿Os acordáis? Muchos de los que estáis aquí habréis oído hablar del diagnóstico de salud, que hacíamos diagnósticos de salud a tutiplén. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer un diagnóstico de salud de mi cupo y ajustar mis intervenciones a lo que pasa en mi cupo. Y si resulta que yo hago un estudio, y dirigí un TFG hace poco de una estudiante sobre cómo se sentían los adolescentes y algo en relación a su salud mental, había personas en grave situación, niños que eran de mi cupo, no les conocía, no habían venido a mi consulta nunca, no había hecho el espacio de confianza con ellos. Es decir, que eso nos debe de hacer meditar. O sea, que yo creo que está la mesocomunitaria. Tenemos la individual, tenemos la comunitaria, pero también tenemos la ventaja en España de que tenemos un cupo y que le debemos de analizar y tenemos que ver cuánto representa esa gente que vemos, algunos todos los días o casi, y frente a los que no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿No les pasa nada o realmente tienen grandes necesidades? ¿Alguna pregunta más? Nos deja Se están perdiendo el café. la organización. 3 minutos, si queréis alguna presentación. Muy brevemente. Yo, como soy lector de novela negra,
Quisiera preguntar a la doctora Añel de lo que me ha llamado la atención, de lo que ha dicho, ha sido esa diapositiva en la que una tormenta de rayos estridentes caía sobre la médica de familia. Entonces, la pregunta es, yo la sensación que he sacado, que se corresponde con lo que percibo en la realidad, y quiero saber si ella está de acuerdo, es que hay una especie de plan premeditado y a largo plazo para transformar la medicina primaria en otra cosa. Claro. Es un quítate tú que me pongo yo, son las mutuas, las sanitas, los ADESLAS, el IMQ, farmaindustria, los políticos, los que prefieren Muface, los de los juzgados, los funcionarios. Entonces, que mi sensación es, quizá un poco pesimista, pero quiero saber si están de acuerdo, es que esto es una batalla perdida. O sea, quieren sustituir la atención primaria por otra cosa. ¿Es verdad? Sí. Por intereses exclusivamente pecuniarios. Yo creo que lo ponía ahí, ¿no? Decisiones de gestión que atentan contra la longitudinalidad. Pues ya con la evidencia que hay disponible de todo lo que aporta la longitudinalidad, si tú las decisiones que tomas es para debilitarla, si debilitas la longitudinalidad, debilitas la atención primaria. Si pones agendas de indemorables, si pones atención tipo PAC, o sea, si tú estás abriendo un camino en el cual el tipo de atención que se da es contrario a los principios de atención primaria, lo que se está haciendo no es atención primaria. Lógicamente, sí, claro que hay otros intereses, todos lo sabemos. Si no, se mira la tasa de seguros privados, cómo ha aumentado desde el inicio de la pandemia, pues algo está pasando. Verónica lo va a explicar ahora. Seguro. No, yo creo que hay decisiones, yo intento tener una posición, hay decisiones voluntarias para que eso suceda, se ven, son decisiones claramente articuladas porque los intereses económicos son muy poderosos. Casi me preocupa más las decisiones inocentes que también tienen esa consecuencia, que deterioran el sistema. Y eso lo toman gestores de buena fe que están tomando ciertas decisiones que están deteriorando progresivamente el sistema. Y esto me preocupa, porque eso no tienen cara, es ocurrencias. Y en gestión y en política las ocurrencias son siempre peligrosísimas. Y todos hemos tenido, los que hemos hecho gestión, ocurrencias a veces porque no sabías dónde agarrarte. Pero creo que hay una tendencia a hacer esto. Y le pregunta, cuando ha dicho Verónica, le he preguntado a Gemini de Google, ella le preguntó a ChatGPT si tiene futuro la atención primaria. Y la primera palabra ha sido absolutamente, punto y seguido. Y luego dice, tiene un futuro crucial en la sostenibilidad y en la mejora del sistema de salud. Es lo que dice Gemini. En fin. A ver, yo quería contestarte también porque me parece que has dado en la clave, es decir, has dado en la diana. Hay dos tendencias ahora mismo que están traccionando de una manera bestial. Una, la sanidad como mercado, es decir, para ganar dinero y nosotros no damos dinero, o la sanidad como inversión en salud. Entonces, sí que es verdad que puede haber cosas inocentes, pero no creo que haya mucha inocencia en este tema, porque es algo que está muy generalizado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos un buen sistema, que tenemos un sistema que invierte en salud, pero que tiene unas debilidades. Y las debilidades tienen mucha parte de política. Y lo malo de toda esta historia es que la política determina las acciones, para bien o para mal. Entonces, yo creo que también como sociedad civil tenemos que estar posicionados en qué queremos. Yo hace 2 días le pregunté a 500 alumnos que estaban en una sala qué impacta más sobre la salud, la atención primaria o la atención hospitalaria. El 100% levantaron la mano que la atención primaria. Hice la misma pregunta a un grupo de periodistas. El 100% dijo que la atención primaria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Exacto, exacto. Sí. Y además, encima, los pacientes que menos posibilidades tienen de acceder a una medicina de cierta calidad, pagando un segurito, Bueno, cierta calidad, que les machacan más. Sí. Nos están robando la
Sí. Claro. Estamos dormidos, sí. Sí, sí, es como... Exacto. Sí. Y además, ¿os sabéis lo de la rana y el agua caliente? O sea, tú echas una rana en el agua caliente y salta. La echas en un agua calentándose, que es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos diciendo, uy, no sé cuál es la solución. Rebelión. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias.